Bien, muy buenos días mis queridos chicos de 11º. Bueno, seguimos con el tema del análisis morfosintáctico, así que voy a darle algunas recomendaciones. En la nota que ya debe haberle llegado, porque este fin de semana estuve revisando sus análisis por el Classroom, por la fotografía que ustedes me enviaron, había una serie de recomendaciones. Quiero hablar de las recomendaciones más generales, ¿no? En principio no utilices lápiz. Digamos, obviamente la intensidad del lapicero es mayor, ¿no? Y cuando es lápiz, tengo que estar abriéndolo, la foto, y no siempre se percibe bien. Tienes que comprender que de repente mi dispositivo no es tan moderno como tu dispositivo, y los colores de mi dispositivo no son tan modernos como los colores de tu dispositivo. Tal vez lo ves bien en la foto que tú tienes, pero en la foto que me viene a mí no está tan bien. Otra cosa, trata de ser ordenado y utiliza regla. A veces tú me ves trabajando en esta pizarrita pequeña. Claro, aquí es bien difícil utilizar regla y de repente no parece tan ordenado como debería ser. Pero tú tienes espacio, tienes un cuaderno, en fin, tienes tu regla en casa, así que puedes trabajarte. Y como dijo un alumno, más que dificultoso es trabajoso. Entonces date tu tiempo, tómate tu tiempo, porque no es que yo te mande a analizar 10 oraciones, te estoy mandando uno y te estoy mandando dos. Entonces creo que tienes tiempo. Entonces utiliza colores, toma bien la foto. Hay fotos que me vienen, creo que me parece que la perspectiva correcta es la horizontal. Toma bien la foto. Y bueno, trata de enviar un buen trabajo, porque si yo percibo tu trabajo claramente, entonces puedo ponerte una nota más justa. Cuando no veo los detalles, incluso podría equivocarme en la calificación. Entonces, bueno, toma en consideración esas, digamos, más que recomendaciones, indicaciones, porque si si estoy diciendo claramente, no me lo escribas con lápiz, y me vuelves a mandar con lápiz, y yo te pongo -2, no tendrías por qué molestarte. Hay una frase que dice: guerra avisada no mata gente, ¿no? Así que por favor, trabajen con lapicero. Incluso yo diría, en algunos casos, si pueden con plumones, mejor todavía, porque sale más clarito y se puede evidenciar mejor. Otra cosa, he notado que algunos alumnos están trabajando en hojitas. Entiendo que por alguna razón se perdió el cuaderno de comunicación, ¿no? Porque la idea es que si tengo un cuaderno y está nuevecito, lo puedo utilizar, ¿no? A no ser que no tenga el cuaderno, por supuesto, pero ok, la indicación es utilizar el cuaderno. No tengo el cuaderno, bueno, digamos, de emergencia podría utilizar una hoja, pero lo ideal es trabajar en el cuaderno y con lapiceros o plumones que sean notorios, ¿no? Y que la foto sea una foto bien tomada. Muy bien. Bueno, esas son las indicaciones generales. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro análisis, y esta vez he puesto, digamos, otros elementos para que puedas tener otros ejemplos, ¿no? Porque claro, por ahí, de repente que puede decir: profesor, pero los ejemplos que usted dice tienen palabras distintas a las del ejemplo. Sí, bueno, igualitas no van a ser, es como en matemática, ¿no? La MIS te da un modelo, pero en el examen no va a ser igualito. Bueno, entonces vamos a empezar. En principio les voy a decir que no hay que juntar las cosas, ¿no? Si yo cometí un error en un análisis anteriores, bueno, le pido disculpas, porque ahí me dijeron: profesor, usted también puso eso. Cuando hacemos análisis sintáctico, la sintaxis se ve solo en esta línea. La morfología se ve en esta línea. Repito, la sintaxis la voy a ver en esta línea. La morfología la voy a ver en esta línea. Entonces, ¿qué quiere decir? La sintaxis estudia las funciones de la oración dentro de la oración. Y la morfología va sacando las palabritas y las va clasificando. Por eso se llama morfosintáctico, ¿no? Podría ser al revés, profesor, sí, sintáctico-mórfico, pero la verdad es que creo que suena mejor así. Muy bien, entonces para hacer el análisis sintáctico, que es bastante sencillo, primero identifico el verbo. La oración dice: ciertas maestras premiaban a sus alumnos con caramelos. Más sencilla no podría ser, ¿no? Entonces yo digo, bueno, empiezo por el verbo. ¿Qué palabra indica acción? Esa palabra es el verbo. Hacemos un acercamiento, por favor, de lo más importante, que es la oración y la pizarra. Y es evidente que aquí la palabra que indica acción es premiaban. Premiaban es el verbo. Al ser verbo, inmediatamente es núcleo del predicado. Al ser un verbo conjugado, es núcleo del predicado. La teoría clásica me dice que yo pregunto al verbo: ¿quién premiaba o quiénes premiaban a sus alumnos con caramelos? Y la respuesta será: ciertas maestras, ¿no? Y entonces ciertas maestras será sintagma nominal, o también llamado sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado, así que todo esto es sintagma verbal o predicado.
Ahora, dentro del sujeto yo puedo encontrar una serie de elementos. Sí, estamos hablando, reitero, de sintaxis. Esto es meramente sintaxis. ¿Qué puedo encontrar? Modificadores directos, modificadores indirectos, apelativos, complementos, en fin, ¿no? Eso es lo que puedo encontrar. Aposiciones, quiero decir, perdón, más que apelativos, aposiciones. Bueno, entonces, si yo digo, por ejemplo, el niño inteligente, él será un modificador directo, inteligente será un modificador directo, pero si digo, y el niño será el núcleo, ¿no? Si yo digo el niño inteligente de Piura, ese de Piura será un modificador indirecto, ¿no? Bueno, eso le pido por favor que revisen la bibliografía, eso es muy sencillo. Muy bien, entonces en ciertas maestras la palabra más importante ¿cuál es? Maestras, núcleo del sintagma nominal. Vamos a ponerle... Si yo ¿qué pregunta le tengo que hacer a Premiaban para que me dé a sus alumnos? ¿A quiénes premiaban ciertas maestras? A sus alumnos. Esto sería un objeto directo. En otros libros dicen complemento directo, es lo mismo, ¿no es cierto? Ok, ahora, ¿por qué? Puedo explicarlo también. ¿A quiénes premiaban? A sus alumnos. La acción del verbo premiar recae directamente sobre sus alumnos. Ahora, yo le pregunto al verbo, ¿con qué los premiaban? Y la respuesta será con caramelos. ¿Qué será caramelos? Caramelos es lo que se denomina un complemento circunstancial de instrumento. Muy bien. Y como verás, todas son funciones. Función de modificador directo, función de núcleo predicado, función de objeto directo, función de complemento circunstancial de instrumento. Función de sujeto, función de predicado. Todas son funciones. Esa es la sintaxis. Ahora vamos a pasar con la morfología. Hacemos una pequeña pausa. Bien, entonces ahora vamos a empezar con el análisis morfológico. Y el análisis morfológico implica sacar palabrita por palabrita. Bueno, como anécdota te cuento lo siguiente. Cuando nosotros hacemos, digamos, el curso de comunicación implica dos aspectos. Los aspectos lingüísticos o gramaticales y los aspectos literarios. En la universidad era mucho más difícil los aspectos sintácticos o gramaticales, si se quiere decir, ¿no? Porque, bueno, había profesores que tú empezabas a hacer tu análisis, cometías un error y era 0, 0, 0, ¿no? Entonces tenías que hacerlo perfecto. Si te equivocabas en algo era 0, 0. No sé si en matemática aplicarán ese mismo método, pero a mí me tocó un profesor verde, más que verde ya pues casi morado, que digamos, cometías un bellísimo error, ya era 0, ¿no? Pero entonces tuvimos que aprender, ¿no? Ahora, eso quiere decir que de repente no todas las materias que uno lleva necesariamente van a ser de su agrado, pero tienes que aprender. Es como un alumno que muy honestamente me dice, profesor, a mí no me gusta leer, y yo lo entiendo, pero tienes que hacerlo, ¿no? Hay cosas que uno tiene que hacer. De repente te puedo decir, este tema a mí en la universidad no me gusta mucho, pero tuve que hacerlo para pasar la universidad, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que uno tiene que hacer. Muy bien, ahora vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar a sacar, primero sacamos ciertas. ¿Qué es ciertas? Vamos a empezar a clasificar. Ciertas es un determinante. Ahora, dentro de los determinantes hay diversos tipos. En este caso es un adjetivo. Ahora, dentro de los adjetivos hay diversos tipos. En este caso es indefinido. Y aquí quiero detenerme para explicar. ¿Cuáles son los adjetivos indefinidos? Por ahí me han puesto que son cuantificadores. Sí, es verdad. Pero es como que me pongas, es una verdura y yo estoy hablando del tomate, ¿no? O es una fruta y estoy hablando del tomate. O que me pongas, efectivamente, es un mineral, pero no me especificas cuál. Es un cuantificador, efectivamente, pero es un cuantificador indefinido. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente cuántas. Yo te digo ciertas maestras. Podría decirte bastantes maestras y no sabes cuántas. Podría decirte muchas maestras. ¿Cuántas son muchas? ¿5 o 1.000.000? Entonces, como no sabes exactamente cuántas, yo te digo, ¿cuánto de plata has traído? Bastante he traído. ¿Y cuánto es bastante? ¿5 soles o 1.000.000 de soles? Entonces, cuando no sabes exactamente cuánto es, se llama indefinido. Los adjetivos, por teoría, coinciden en dos aspectos, perdón, o en dos accidentes con el sustantivo. Coinciden en género y coinciden en número. Entonces, ciertas, no dice ciertos, ciertos maestros, ciertos abuelos, dice ciertas. Me indica un género femenino. Número, ciertas, no cierto, no cierta maestra, ciertas.
me indica un número plural. Muy bien, y hasta ahí se terminó mi adjetivo o mi primera palabra, que es ciertas. Luego viene maestras. Maestras. Y explico, aunque ya creo que es innecesario, pero estamos frente a un sustantivo. ¿Cómo se reconocen los sustantivos? Los sustantivos es todo aquello lo que yo puedo nombrar. Lo que usted ve ahorita en este video, la mayoría son sustantivos: plumón sustantivo, pizarra sustantivo, cartel sustantivo, horario sustantivo, no sé, color sustantivo, profesor sustantivo, Luis sustantivo, en fin. Todo lo que se puede nombrar es sustantivo. Maestro es sustantivo, por supuesto que sí. Ahora bien, vamos a empezar su clasificación. Hay una serie de clasificaciones. Vamos a empezar con tranquilidad y con orden con algunas de ellas. ¿Es común o es propio? Vuelvo a lo mismo, aunque ya es reiterativo. Lo común es cuando yo no puedo definir qué maestra es. Lo propio es cuando yo puedo definir. Yo digo maestra, pero no sé quién. Pero si digo maestras, no sé, Catalina. Entonces, yo sé que es la maestra Catalina. Entonces, ese es el propio. Pero en este caso no sé cuál es, no sé quién es, así que es común. Muy bien. Luego vendría, ¿es simple o compuesto? Simple es una palabrita, ya lo expliqué, ¿no? Para, de parar. Otra palabrita, aguas. Son palabras simples, pero cuando se juntan, paraguas, entonces forman un sustantivo compuesto. En este caso es simple. ¿Individual o colectivo? Vuelvo sobre lo mismo, aunque yo lo explique. Individual es una palabra que indica un elemento. Y colectivo es una palabra que, escrita en singular, indica un grupo de cosas. Y acá quiero hacer otra distinción. Por ejemplo, alguien puede decir: profesor, pero estas es maestras. Así que son varias, ¿no? Es un grupo. Sí, pero es el plural de maestras. Los colectivos están escritos en singular. Y en singular indican un grupo de gente. Aquelarre, Resma, Arboleda, Alameda, esos son colectivos. Este no, este es sencillamente un plural. Así que es un sustantivo individual. Muy bien, ¿es concreto o es abstracto? Lo abstracto son las ilusiones, la fantasía, las esperanzas, la nostalgia, cosas que no se pueden mensurar. Que yo no puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿qué color es la nostalgia? ¿No? O ¿a qué huele la esperanza? ¿No? O ¿cuánto pesa la ilusión? Esas cosas no se pueden mensurar, no se pueden medir. Entonces son abstractas, pero en este caso la maestra es un sustantivo concreto. Muy bien, ¿primitivo o derivado? Y voy también sobre la teoría. ¿Primitivo o derivado? Ahora, alguien podría decir: profesor, los primitivos son la palabra original y los derivados derivan de eso, ¿no es cierto? Entonces alguien podría decir: profesor, pero la palabra original es maestra, pero este tiene una S, es un derivado, ¿no es cierto? Porque es maestras. No. ¿Cuándo se determina un sustantivo derivado? Cuando lo que yo le he agregado, ya sea un sufijo o ya sea un afijo, ha determinado un cambio en el significado. Lo pongo así, dice: profesor, pero maestras, digamos, es derivado porque el primitivo debería ser maestra. Yo le he agregado una S, ¿no? No. ¿Por qué? Porque para distinguir un sustantivo primitivo de uno derivado, habría que preguntarse lo siguiente: ¿lo que yo le he agregado cambia el significado? Si lo que tú le has agregado no cambia el significado, sigue siendo primitivo. Si lo que tú le has agregado sí cambia el significado, entonces es un derivado. Por ejemplo, ¿no? Si una cosa es decir patria y otra cosa es decir patriotero. Patria es la nación, ¿no? Es nuestro Perú. Patriotero es el que finge sentir un patriotismo falso, ¿no? Entonces, esto ha cambiado por completo el significado. Una cosa es decir útil, y otra cosa es decir inútil. Es decir, la presencia de este afijo cambia por completo el significado. Inútil es todo lo contrario a útil, de hecho es su antónimo. Entonces, vemos claramente que se llama o se determina sustantivo derivado cuando lo que yo le he agregado, ya sea afijo, o sea, adelante, o sufijo, o sea, después de la raíz, después o antes de la raíz, ha cambiado el significado de la palabra. En este caso, las maestras siguen siendo maestras, así que es primitivo.
por ahí han agregado también algunos alumnos la clasificación contable e incontable. A mí no me gusta mucho contable e incontable. De hecho, es un poco complicado, pero si quieren ponerlo, pónganlo, ¿no? De hecho, concreto y abstracto son conceptos bastante discutibles, ¿no? Pero aún se sigue aplicando, así que no hay problema. Concreto y abstracto creo que todavía lo podemos aplicar. Muy bien, entonces aquí estamos en 2 palabritas. Ahora falta premiaba. Y los verbos siempre son más larguitos. No digo más difícil, pero sí son más larguitos. Vamos a sacar premiaba. Y vamos a analizarlo. Bueno, en principio vamos a decir que es un verbo, ¿no? Premiaban es un verbo. Vamos a poner verbo. Y el ser verbo tiene una serie de accidentes gramaticales. Ahora, profesor, ¿por qué se llaman accidentes gramaticales? Bueno, porque determinan que las palabras van a cambiar sus funciones. Sí, o van a indicar diferentes conceptos. Conceptos de modo, conceptos de aspecto, conceptos de número, conceptos de género, en fin. ¿Qué accidentes gramaticales son los más usuales en el verbo? Por supuesto, la persona, ¿no? La persona, ¿no? Por ejemplo, el número. Por ejemplo, el modo. Por ejemplo, el tiempo. Y bueno, vamos a agregarle uno más, el aspecto. Perfectivo o imperfectivo, ya expliqué la vez pasada, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿cómo determino la persona? Vamos a imaginar que no estén ciertas maestras. Yo digo, premiaban a sus alumnos con caramelos. ¿Quiénes premiaban? ¿Él premiaban? ¿Tú premiaban? ¿O ellas premiaban? La respuesta evidentemente es ellas, ¿no es cierto? Ellas no es la primera, porque la primera es yo, no es la segunda, porque la segunda es tú, es la tercera. Pero es además la tercera, pero en plural. Eso debería ir aquí, ¿no es cierto? Plural. Perdón, sin. Ok, plural. Y equivale a ella, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle tercera persona de plural, ¿no? ¿En qué modo está? Ya dije que habían 3 modos, ¿no? Imperativo manda, subjuntivo establece una posibilidad e indicativo indica una acción. En este caso indica una acción, la acción de premiar. Entonces es indicativo. Muy bien, ¿en qué tiempo está? A este tiempo le llaman pretérito imperfecto, ¿no? Premiaban, cantaban, jugaban, experimentaban, no sé, tomaban, en fin. Pretérito, que significa pasado, imperfecto. Por ejemplo, ¿cómo sería el pluscuamperfecto? Habían premiado, ¿no? ¿Cómo sería el condicional perfecto? Habrían premiado, ¿no? ¿Cómo sería el pretérito anterior? Hubieron premiado, ¿no? En fin, eso es cuestión de memoria, hay que aprenderla nada más. Muy bien. Luego dice aspecto, y dijimos que habían aspectos perfectivo e imperfectivo, ¿no? El perfectivo ya acabó la acción, el imperfectivo todavía podría estar ocurriendo la acción. Premiaban no me dice que han dejado de hacerlo, ¿no es cierto? Así que es imperfectivo. O imperfecto, ¿no? Imperfectivo. Muy bien. Y hasta aquí el análisis del verbo. Cierto, hay algunos alumnos que en esta parte lo han dejado en blanco. O sea, si yo aplicase, digamos, si fuese muy rígido, diría, ya perdieron la mitad de la nota, ¿no? Además, podrían hacer esto todo muy bien, pero si no han hecho nada acá arriba, entonces sería la mitad de la nota. A lo mucho sacarías 10, como máximo, si todo estaría perfecto. Entonces, por favor, una cosa es la sintaxis y otra la morfología. Muy bien, ya hicimos premiado, ya hicimos el verbo, ahora vamos con lo siguiente, con el objeto directo, pero vamos a agregarlo. A es una preposición, y vuelvo otra vez sobre la misma, sobre la que yo dije la vez pasada. A, debajo, cabe, con, contra, desde, para, por, según, sin, sobre, tras, en fin, ¿no? Eso, profesor, ¿qué hay que hacer? Aprenderlo de memoria. Las preposiciones y los adverbios son categorías invariables. No tienen género, no tienen número, no tienen modo, no tienen tiempo, no tienen nada. Adquieren significado porque van acompañados de otras palabras. ¿Hay que ponerle algo más? No, ¿qué vas a ponerle si no hay nada? Si no tienen nada, tú pones preposición, con preposición, de preposición y listo, se acabó. A sus, aquí sí hay algo, ¿no es cierto? Sus es, sí, no hemos disgregado la frase, pero sus está trabajando como un adjetivo
¿Qué tipo de adjetivo? Posesivo. Posesivo. ¿Por qué posesivo, profesor? Porque está indicando que eran sus alumnos, que le pertenecían, teóricamente hablando. Ahora, los adjetivos que tienen, y vuelvo sobre la teoría, los adjetivos tienen dos cosas, género y número. Pero el género y el número del adjetivo siempre está determinado por el sustantivo. Es decir, nunca puede ser que el adjetivo sea femenino y el sustantivo masculino. O que el adjetivo esté en plural y el sustantivo en singular. Siempre coinciden, es la regla. Entonces, sus, en cuanto al número, está fácil, ¿no? Es plural, dice sus, eran varios, ¿no? ¿Pero qué género es? Podría decir sus alumnas, ¿no? Y aunque no tiene género por sí mismo, adquiere el género del sustantivo que lo acompaña, en este caso masculino. Aunque, reitero, en sí mismo no tiene un género, pero adquiere el género del sustantivo que sigue. Y como este sustantivo que sigue es masculino, entonces le pongo masculino. Muy bien, en cuanto al sus ya terminamos. Ahora vamos con alumnos. Alumnos es otra vez un sustantivo, ¿no? Sustantivo. Y los sustantivos sí dan un poquito más de trabajo, bueno, porque digamos que hay que clasificarlo de varias formas, ¿no? Empezamos. Común o propio. Obviamente común. Ya no voy a explicar, ¿no es cierto? Simple o compuesto. Simple. Concreto o abstracto. Concreto. Primitivo o derivado. Aunque estén con S, no ha cambiado el significado. Primitivo. Muy bien. ¿Y individual o colectivo? Bueno, aquí podría decir, profesor, alumnos son varios. Sí, pero porque está en plural. Entonces, reitero, el colectivo está en singular y en singular te indica un montón de cosas, ¿no? Yo digo, ventanaje. Y es un montón de ventanas, pero no es ventanajes, es ventanaje en singular, ¿no? Acá está en plural. Entonces, este no es un colectivo, este es un individual. Individual. Muy bien, ok. Ya tenemos alumnos. Ahora vamos con. Profesor, ¿qué es un con? Ya dije, ante, bajo, cabe, con. Contra, desde, para, por, según, sin, sobre, tras. Ok, con es otra preposición. ¿Hay que hacerle algo a la preposición, profesor? No, la preposición es la preposición. ¿Qué le vas a encontrar? No hay nada ahí. Ok, y por último, caramelos. Caramelos. Muy bien, caramelos, ¿cómo está trabajando? Bueno, es un sustantivo. Vamos otra vez a la clasificación. ¿Común o propio? Común. ¿Simple o compuesto? Simple. ¿Concreto o abstracto? Concreto. El caramelo existe en la realidad, ¿no es cierto? Y es rico además. Primitivo, bueno, ahora quienes les gustan los dulces. ¿Primitivo o derivado? Aunque esté en plural, es un primitivo, ¿no? Por ejemplo, si fuese acaramelado, ahí sí sería un derivado, ¿no? Pero esto no, esto es primitivo. Individual o colectivo, aunque esté en S y sean varios, no es un colectivo, es un individual. Y entonces ya, terminé mi análisis. Reitero, yo a veces por una cuestión de espacio, no me alcanza acá, tengo que ponerlo abajo, pero tú puedes hacerlo muy bien. A veces yo lo hago así, no tengo regla a la mano, bueno, estamos un poquito acomodándonos a lo que tenemos en casita, ¿no? Pues tú en casita tienes regla, ¿no? Tienes tiempo, tienes espacio, hazlo bien, ¿ya? No pongas la foto, no sé, tal vez encima de la computadora, digamos el material cuando vas a tomarlo encima de la computadora. No me hagas una toma lejana, trata de que sea lo más cercana posible. Ayúdame, porque como tú verás, ya, bueno, la naturaleza y la miopía se han encargado de que mi vista no sea tan buena. Entonces ayúdame mandando una foto lo suficientemente clara, nítida, como para poder ponerte una calificación buena también, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí el análisis. Reitero, la sintaxis, funciones, la morfología disgrega palabras y me indica su forma, ¿no? De dónde viene, sus categorías gramaticales, si es sustantivo, si es adjetivo, si es preposición, si es adverbio, en fin, ¿no? Ok, como siempre en el Classroom tendrás un par de actividades, seguramente un par de oraciones, y voy adelantando que sobre esto va a haber un
test, un quiz, un control, un examen, como tú quieras ponerle, ¿no? Va a haber un examen sobre esto en particular. Muy bien. Bueno, entonces ya con esto sería la tercera nota que vas acumulando. Hay muchos chicos, quería detenerme sobre esto, ¿no? Que están muy preocupados por sus notas del último año. Me parece genial, ¿ya? Me parece genial. Tú tienes que preocuparte por tus notas, no importa las circunstancias, podrían ser adversas o podrían ser las mejores del mundo, tu esencia no ha cambiado. Tú eres un luchador y este salón es competitivo y vas a pelear hasta la décima de punto. Genial. Pero, y quiero ser muy claro, no me malinterpretes, no es que porque es el último año yo voy a entrar en la desesperación y voy a estar, no sé, pensando que por ahí una décima va a determinar que yo sea cuarto o quinto. No es así. Es bien difícil que alguien, no sé, en el último año pase de ser el décimo a ser el primero. Eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que tú tendrías que preocuparte es en que tu promedio aumente. ¿Cómo mantengo mi promedio? Bueno, siendo responsable, ¿no? Siendo responsable. Yo la vez pasada les hablé en el Meet acerca de las indicaciones que he dado. A mí me sorprende que un alumno entre en una reunión y no salude. A mí me sorprende que un alumno entre a Classroom y no salude. No estoy diciendo necesariamente ustedes, porque ustedes son grandes y ya son más educados, ¿no? Pero a mí me sorprende eso. Me sorprende que alguien mande un trabajo tardío y diga, profe, ahí está el trabajo. O sea, eso me sorprende, me inquieta, me preocupa, ¿no? Nosotros enseñamos esto, sí, pero enseñamos principios y valores también, chicos. Entonces, a no perder el rumbo, que las clases sean a distancia, que usted me vea en video, no ha cambiado mi esencia. Yo sigo siendo Luis Espinosa. Y usted sigue siendo el mismo alumno inteligente y educado que yo conocí y que yo sé que en casa siguen promoviendo esos valores, ¿no? Esos valores, perdón. Bueno, entonces, a seguir esforzándose. Me encanta que peleen punto a punto, décima a décima. Para mí, eso es, digamos, como un sueño, tener esos alumnos que sean así de competitivos. Incluso que se preocupen, que me escriban al CNET, profe, ¿cómo voy? ¿Cuántos puntos? Eso es maravilloso. Para mí es como un canto de sirenas, ¿no? Entonces yo los insto a seguir peleando punto a punto, sin desesperarse, con tranquilidad y en buena lid, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Siempre, siempre peleando, pero siempre respetando también a, digamos, el compañero rival, en el sentido de que está peleando también por lo mismo, por alcanzar los primeros puestos, ¿no? Bueno, chicos, les dejo un abrazo. Ustedes saben que los quiero mucho y espero haber sido lo suficientemente didáctico. Nos vemos.